Hola, te doy la bienvenida a este vídeo en el que vamos a hablar del primer paso de todo este proceso, que es la tramitación de solicitudes, que pueden llegar por cualquier vía y que cada una de ellas se canaliza a un compañero del equipo concreto que es quien se encarga de esa tarea o de despachar o de atender esas solicitudes. Entonces, si vamos a nuestras compañeras de ejemplo, tanto Claudia como Isabela encontraron a Ascal en redes. Claudia en concreto en un post de la propia Natalia, de la entrenadora que después trabajó con ella, y Isabela nos encontró a través de un post de Keta en Facebook y a partir de ahí ya se tramitó la solicitud. Nayara, por ejemplo, directamente mandó un mail. Buscó información sobre perros de asistencia, ella ya había estado dándole vueltas al asunto, siendo una persona sorda no había encontrado buena respuesta en muchos sitios, pero estuvo viviendo una temporada en Cataluña, conocía a alguien que nos conocía por alguna charla que habíamos dado y bueno, pues ya nos escribió diciendo que a ver cómo sería el proceso, que el coste, que el perro, que si teníamos presencia en Euskadi, en fin, algunos entran directamente por mail. Y Luz en concreto llamó por teléfono, además me acuerdo perfectamente dónde estaba yo cuando me llamó porque estuvimos hablando mucho rato y le expliqué cómo funcionaban las cosas y le pedí que por favor mandara un mail porque es importante canalizar todas las solicitudes de la misma manera, porque las vías de comunicación son muy diferentes y al final son muchos documentos y si no lo centralizamos nos hacemos un poco de lío. Entonces, en nuestra web hay un apartado que pone contacto y cuando abres ahí te sale un desplegable en el que la persona pone su mail y ya indica qué le interesa. Y según lo que indica, bueno, pues perro señal le llega a Nacho, que es el compañero que está en Jaén, los de perro de servicio psiquiátrico, las solicitudes le llegan a Keta, las personas que solamente quieren certificar un perro ya adiestrado, esas solicitudes las despacha Juanra y cuando la gente pregunta que quiere ser adiestrador, ya sabéis que le llegan a María, porque a María la conocéis, porque ha estado efectivamente atendiendo vuestras solicitudes. Recordar que en ASCAL todos somos voluntarios y nosotros mismos gestionamos la asociación. Y esto es unas de las personas que hacen cosas por ASCAL y tú también te podrás implicar o bien haciendo algo, asumiendo una tarea o pagando una cuota. Si no tienes tiempo, aportas un dinero y si quieres ayudar, pues entonces no tienes que pagar cuota. Pero total, que si algún cliente te contacta a ti directamente, porque te encuentra, sabrá Dios por qué vía, por favor canalízalo, dile que vaya a la web, que mire en contacto y que ahí va a encontrar cómo dirigirse a la persona en concreto que le va a atender, ¿vale? Entonces, una vez nos llega esa petición de información, en un plazo máximo de 3 días, las personas responsables le van a enviar una serie de formularios y solamente los envían esas personas responsables. Aunque tú tienes esos documentos aquí como anexo, no mandes documentos a los clientes porque podemos haber cambiado algo, podemos haber mejorado algo y porque necesitamos que todo se canalice de la misma manera. Entonces tú nunca les mandes formularios, diles que por favor escriban a la web y listo. Y los documentos que van a recibir son de dos clases. Unos documentos son informativos. El documento Condiciones de adiestramiento le explica al cliente qué es lo que va a pasar, cómo va el proceso, desde el principio hasta el final, todo el procedimiento. Son 3 documentos diferentes para los tipos de perro porque la información es un poco distinta y también le mandamos los precios. Los precios de cada país los acordamos colectivamente una vez al año. En algunos casos, por depreciación de las monedas, hay que estarlos actualizando más frecuentemente. Y muchas veces los revisamos y los dejamos igual. Pero una vez al año hacemos un ajuste de precios y todos los adiestradores de cada país cobramos lo mismo. Y esa información se le manda al cliente para que tenga una idea del coste que va a tener preparar al perrete. Y luego hay otros documentos que ya son formularios, que ya son tramitación. Entonces, fundamentalmente es un formulario con los datos de la persona, que también es diferente según el tipo de perro. Y si tiene perro, tiene que mandar un documento de su veterinario. Si es una persona con un trastorno psiquiátrico, tiene que mandar un documento de el psicólogo, psiquiatra o el personal de salud que le lleve, que le atienda
o si es una persona sorda, tiene que mandar un informe médico sobre su pérdida auditiva o su certificado de discapacidad o algo que demuestre que efectivamente tiene pérdida auditiva. Porque no os lo creeréis, pero hemos tenido gente que dice que es sorda y no es sorda y que lo único que quiere es montar al perro en la cabina del avión y certificarlo. O sea que todos estos documentos hacen falta. Pero vamos, básicamente tú en esta fase no tienes que hacer nada, ¿sí? Más que redirigir a los clientes a la web, donde les va a llegar este formulario de solicitud que tiene información, los datos básicos que necesitamos de teléfono, mail, contacto, dirección, DNI o pasaporte o el número legal que haya en el país en el que estás. En algunos sitios le llaman cédula, no sé, el número que identifica a la persona en su país. Y una serie de preguntas que tiene que ir respondiendo sobre su problemática, sobre su familia, su estilo de vida, dónde vive, su tiempo libre. Sabes un poco toda la información de contexto que necesitamos para conocer un poco la persona y el caso. Y si tiene perro, también hay unas preguntas sobre el perro. Luego, el otro documento es el que tiene que llenar el profesional de la salud en el caso de los perros de servicio psiquiátrico, y como nosotros ese documento se lo enviamos al cliente y es el cliente quien se lo envía a su psicólogo, a su psiquiatra o que sea, en ese propio acto de enviar el documento ya le está dando permiso al psicólogo y al psiquiatra para compartir con nosotros información que en principio es confidencial, pero si el cliente le da permiso al terapeuta, el terapeuta no nos va a dar todo el lujo de detalles de información del caso, solamente la que nuestras psicólogas consideran que es relevante para valorarlo. Y el certificado del veterinario lo mismo, es el propio cliente quien se lo manda a su vete y nos da ahí una serie de información sobre el historial de salud del perro para valorar idoneidad de cara a certificación y a considerarlo perro de trabajo. Entonces, una vez hemos recibido todos esos documentos, entonces se valora el caso, ¿sí? Algunas tramitaciones son más simples porque el caso lo es, algunas tramitaciones son más complejas porque la problemática de la persona es un poco más compleja. No siempre aceptamos todas las solicitudes. En algunos casos se declinan y valoramos que no podemos ayudar a esa persona o por la complejidad del caso o por dónde están ubicados. Si no tenemos un adiestrador cerca, hay cosas que son muy difíciles de hacer 100% online o directamente imposibles por requisitos ADI. Y en el caso concreto de los perros de servicio psiquiátrico, normalmente es Queta quien tramita la solicitud, pero ocasionalmente ella considera que necesita un respaldo, una segunda opinión, y tenemos dos psicólogas también voluntarias, una en México que atiende a los clientes en América Latina y otra en España, que le hacen una entrevista por Zoom a la persona para terminar de completar el panorama y decidir si aceptamos o no esa solicitud. Las de perro señal y las de certificación directamente lo valoran Nacho y Juanra, y si tienen duda en algún caso nos preguntan a Óscar y a mí. El sistema es un poco más simple. Y esas psicólogas emiten un dictamen, o Queta, o las psicólogas externas, en el que dan información que para ti es relevante. De hecho, hay un apartado en el dictamen, en el documento que ellas preparan, que es específicamente pistas para el adiestrador, donde te dicen cosas que tú vas a tener que tener en cuenta a la hora de trabajar con esa persona. Entonces, bueno, leerlo con detenimiento porque ese apartado está específicamente destinado a facilitaros las cosas o a que hagáis o no hagáis cosas que le convienen o no a la persona. En este caso, si este chico tiene crisis de ansiedad y tiene una patología cardíaca, pues no hay que meterle mucha caña, objetivos y tal, sino que hay que llevarlo un poquito más suave, ¿sí? Por ejemplo. Pero toda esta información la encontraréis en el dictamen de las psicólogas. Entonces, si el dictamen es correcto o el perro señal o la certificación es un perro ya adiestrado, si se dice que sí, que vamos adelante con el caso, entonces se le pide al cliente que pague la primera visita. Y eso es imprescindible antes de quedar con el cliente, que esa primera visita esté pagada, porque nos hemos encontrado con mucha gente que vas, dedicas el tiempo y luego no te paga. Entonces, esto tiene que ser así.
Y es Ascal quien factura esta primera visita, no la cobras tú, la cobramos nosotros, es un poco nuestra comisión, ¿sí? Por el cliente, y hay un modelo de factura. Y fíjate que en todos los modelos, que verás varios y muchos los tendrás que usar tú también tienes un modelo de factura si quieres usar el nuestro, salvo que tú tengas tu propio sistema de facturación y lo hagas con otro formato, pero si no lo tienes, te daremos uno. Y siempre lo que está en rojo es lo que debes cambiar o rellenar. Y una vez se ha pagado la primera visita, entonces se asigna el instructor. Entonces será Óscar quien te va a mandar un mail diciendo: tienes un nuevo cliente, adelante, queda con él, ¿sí? Y te va a dar acceso a todo el expediente y a toda la información del cliente. Y todo eso estará en una carpeta de Dropbox, ¿sí? Óscar te va a mandar un mail, te va a mandar el enlace a esa carpeta, te lo va a mandar al correo corporativo que tú tendrás siempre un mail que es tu territorio, qué sé yo, Asturias o Cantabria o Pamplona o lo que sea, @ascal.es. Y a partir de ahí, y desde ese mail, no desde tu mail personal, damelapatita.com Gmail, ¿sí? Le vas a escribir al cliente y te vas a presentar y te vas a poner en contacto y vas a acordar día y hora de esa primera visita. Entonces, la carpeta del Dropbox, ¿sí? Siempre son iguales, siempre está el nombre del cliente, el nombre del perro, si lo tiene, el territorio, la provincia y el entrenador responsable, que en este caso, el de Nacho era el responsable de luz. Entonces, siempre son las mismas carpetas con esa misma numeración y con esa misma lógica. Y así no se nos pierden los papeles y lo encontramos todo siempre. Y cuando Adi viene a revisarlo, está todo en orden, ¿sí? Entonces, la primera carpeta es la que te interesa antes de hacer la visita, porque ahí vas a encontrar los formularios con toda la información del cliente, de su caso, ¿sí? Todo lo que hemos visto que ha sido la tramitación y donde tú ya al leerlo ya sabes a qué perfil de cliente te estás enfrentando y tienes ahí el teléfono, el mail para ponerte en contacto, ahí está toda la información que necesitas para empezar. En la carpeta guías y plantillas en blanco vas a encontrar siempre todos los modelos de informes, de facturas, las guías, las fichas, todos los documentos que tú necesitas para trabajar. Siempre estarán ahí en esa carpeta y cuando lo necesites, pues ahí es que lo vas a encontrar. Y en este momento, cuando te llega la solicitud por primera vez, en la carpeta facturas ya estará la factura de Ascal por esa primera visita que tú vas a hacer y que ya está cobrada, y ahí tú irás subiendo las facturas que tú hagas por las clases que ya sí vas a cobrar y facturar tú al cliente. Y luego hay unas carpetas de informes, vídeos, las encuestas de seguimiento, esto te lo explico luego. Pero siempre el Dropbox va con esa lógica. Entonces, si vamos a nuestro ejemplo, Pablo recibe de Óscar este mail que dice: vale, tienes una clienta nueva en Vizcaya, Pablo, se llama Nayara, no tiene perro, ponte en contacto con ella. Pablo va a la carpeta solicitud de acuerdos, estudia todo el expediente, consigue los datos de Nayara, le manda un mail y se ponen de acuerdo y quedan y hace la primera visita. Y a partir de ahí, Pablo va a empezar a volcar informes en el Dropbox. Un informe sobre la primera visita, un informe de selección del perro, porque Daka fue seleccionado en un refugio, y todos esos informes, quien los va a mirar, quien los va a revisar, quien está atento a eso, es Óscar, que es el responsable de seguimiento a binomios. Y a partir de ahí se establece un diálogo continuo en el que Óscar te comenta: Pablo, con este perro ten cuidado con no sé cuántos, o oye, hace un par de semanas que no tengo informes tuyos, ¿qué es lo que pasa? Y Pablo va mandando informes y contestando a Óscar: Óscar, mira, con este caso me preocupa esto, tengo este problema con la clienta o tengo este problema con el perro o lo que sea. ¿Sí? Básicamente, ese bucle es nuestro sistema de seguimiento, de supervisión, de apoyo, de acompañamiento. Es decir, con los casos de Ascal no estarás solo, sola, nunca. Siempre tendrás a Óscar para preguntar y para consultar. Habrá otros momentos en los que podrás compartir tus casos con el resto de compañeros, a veces los presentamos en reuniones en Zoom, a veces compartimos vídeos en el grupo de WhatsApp. Todo el rato vas a tener retroalimentación, ¿sí? Pero el responsable
y quien va a estar ahí al pie del cañón contigo acompañándote siempre va a ser Óscar. Pero Óscar para eso necesita que tú vayas mandando la información y que la información esté ahí ordenada y los documentos con un nombre que se entienda para que no lo volváis loco, ¿vale? Que recordar que Óscar es un compañero voluntario que hace un trabajazo con esto y que se lo tenemos que poner fácil, ¿vale? Entonces, básicamente eso es. Esto nos permite mantener el sello de calidad de lo que hacemos y hasta aquí es el proceso de tramitación y pasamos en el siguiente vídeo a la primera visita. ¿Cómo la vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Y cómo funciona esa parte. Venga, seguimos después. Chao.